Hay una línea delgada entre ser disciplinado y estar castigándote con metas disfrazadas de crecimiento. A veces no nos damos cuenta en qué lado estamos. Hola mi gente, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en el episodio número 17 del podcast Un Café para la Vida. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que muchos confundimos: disciplina con autocastigo. Porque no todo lo que parece crecimiento realmente lo es. Estoy muy segura que los que llevan bastante tiempo o cierto tiempo en este mundo del crecimiento personal han debido evidenciar de una manera o de otra, sin importar la edad o esas cosas, que un tema muy recurrente que se toca en este ámbito es el tema de la productividad. Que sé que es un tema que a todos de una manera u otra nos interesa porque es bueno sentirse productivo, es bueno hacer cosas porque eso ocupa tu mente para evitar que caigas en distracciones innecesarias, para llevar quizás una vida más plena, y me encanta este tema. De hecho, he tratado de investigar lo más posible o de tener ciertas experiencias en mi vida. Se suele hablar mucho del trabajo duro, del éxito, y está bien porque a mí me gusta sentir que soy exitosa, pero me he dado cuenta de un matiz que no siempre se toca de una manera tan abierta, y es ¿qué pasa cuando cuando la productividad te drena física y emocionalmente? Porque obviamente todos sabemos de una manera u otra que tenemos que descansar, que tenemos que disfrutar la vida, pero es que a veces en este mundo eso se olvida o no se toma tan en cuenta, y yo lo quise traer aquí con ustedes. Es una reflexión interesante que creo que vale la pena tocarla. Pero antes de seguir profundizando en esto, me gustaría dar una definición de productividad para que podamos entender un poco y entrar en contexto. Productividad básicamente es producir, tomar acción para lograr un fin o varios fines, metas, sueños. Es una herramienta muy poderosa para que nosotros tomemos acción, para que vayamos por eso que queremos y no estemos pasivos esperando a que las cosas caigan del cielo, porque en esta vida nada es regalado, lo sé perfectamente y todos lo sabemos. Y sin embargo, desde mi experiencia como alguien que es perfeccionista hasta cierto punto, que le gusta estar activa con sus cosas, que desde que tengo memoria soy algo hiperactiva, el hecho de ser productivo a veces puede ser un arma de doble filo, porque hoy en día se habla mucho de este tema en las redes sociales, en los canales de crecimiento personal, y a veces he notado que hay cierta obsesión por ser productivos simplemente por el hecho de ser productivos y ya, y no por tener metas en concreto. Aunque esta no es una opinión muy popular, yo se las pongo sobre la mesa para que puedan entenderla un poco y para que puedan reflexionar, porque es algo que yo he visto, y es que hubo veces, desde mi experiencia, que si bien yo tenía sueños, estuve hasta cierto punto obsesionada con el tema de ser productiva, con el tema de estar haciendo siempre cosas, siempre estar ocupada, y en su momento quizás me hizo sentir realizada, y es bonito, me gusta. Yo de por sí soy bien activa, me gusta hacer cosas y está bien, pero hubo veces que yo, en vez de hacerlo de manera saludable, lo hice hasta colapsar un poco. No, gracias a Dios que no en un sentido físico, ni hasta tener una enfermedad, pero hubo épocas en donde, me produjo mucha ansiedad. Y me he dado cuenta de que ahora recién que he empezado a equilibrar eso con descansos, con ver películas o hacer cosas que a mí me gusten, o de lo que les hablé en el anterior episodio, que es romantizar mi vida, esa productividad se ha hecho más sostenible a lo largo del tiempo, porque es una productividad que no me lastima, que no me genera malestar, sino que más bien me apoya, es como mi mejor amiga, porque me ayuda a lograr las cosas, pero al mismo tiempo me dice, bueno, ya hiciste tu trabajo, hiciste lo mejor que pudiste, brillaste, ahora ve y descansa, disfruta eso. Y esa mentalidad me ha hecho muy feliz. No sé si se nota en mi voz o en mi tono, pero es la verdad. Y yo les hablo de esto porque hubo un tiempo, como les dije, que estuve
encarnando una productividad tóxica. Y eso en su momento me hizo mucho daño, me quitó energía, me provocó ansiedad, depresión en el peor de los casos, porque en el año 2021 más o menos, cuando ocurrió una situación en donde yo tenía demasiadas tareas que hacer del colegio y otras cosas más, y llegué a un punto en donde al principio, no tenía ni cabeza para pensar, porque como tenía tantas cosas, yo no sabía por cuál empezar, no sabía organizarme, recién estaba aprendiendo a organizarme y todavía sigo aprendiendo, pero ya me va bastante bien, diría yo. Y colapsé emocionalmente, me agarró depresión, aparte de otras cosas personales que pasé que no voy a especificar porque es mi vida privada, pero eso. Y me he dado cuenta ahí de la peor manera que cuando vos no te pones límites en ese aspecto, te estás autosaboteando de alguna manera u otra, aunque no lo creas, porque el cuerpo también tiene sus límites, la mente tiene sus límites, y como esa obsesión que tenía antes no era tan buena, al final terminé con la mente colapsada, gente. Con ansiedad, peor aún, porque tener ansiedad y depresión al mismo tiempo es horrible. Se habla solo de tener o ansiedad o solo tener depresión, pero no siempre se habla de tener los dos al mismo tiempo, que es una situación muy fea, y yo se los digo, evítense esta problemática, por favor. Yo se los digo desde lo que pasé. Ahora me gustaría que hablemos un poco más acerca de cómo distinguimos la productividad tóxica de la productividad sana. Primero vamos con la tóxica, que tiene que ver básicamente con el exceso de actividad, hasta el agotamiento emocional y físico muy fuerte, que te paraliza, que te impide hacer cosas incluso pequeñas porque se sienten pesadas e irritantes algunas veces. Y en una palabra, esto se llama burnout, que es un tema interesante sobre el que investigar, porque es algo que puede que uno haya sufrido incluso sin darse cuenta, sin saber qué es burnout, sin querer parar por razones, sea personales o porque nuestro estilo de vida lo requiere, pero siempre es bueno saberlo para identificarlo a tiempo. Después también tiene que ver con el estrés crónico, que puede ser peligroso incluso para la salud, porque cuando hay exceso de estrés a veces el cuerpo puede somatizarlo de una manera que es muy dolorosa, por ejemplo, algunas veces enfermedades. A algunas personas les agarra migraña, por ejemplo, tengo un familiar que le agarra migraña cuando se estresa demasiado. A mí me suele doler la cabeza y a veces el estómago, el cuello, y es algo muy feo y no me agrada, por eso trato de estar siempre tranquila. A otras personas les agarra acné. Incluso conocí una amiga en la universidad que me contó, por estar en un estado de estrés tan crónico, le agarró embolia y estuvo un gran tiempo internada, estuvo un tiempo en cama y no podía ir a estudiar porque no le daba la cabeza, no le daba el cuerpo, y que la pasó muy mal por eso. Por eso hay que estar conscientes de lo que puede provocar el estrés crónico. Y en otras ocasiones puede llegar a provocar depresión y ansiedad. Y aparte de que tiene que ver mucho con la sobreexigencia sin amor propio, exigirte demasiado, no saber valorar lo que no saber valorar lo que tú das, no saber apreciar los pequeños detalles de la vida, no darte un abrazo, no estar ahí, no darte palabras de ánimo cuando más lo necesitas, porque siempre se espera que los demás lo hagan, pero a veces uno olvida que uno mismo puede regalarse esos pequeños actos de amor propio que esperas que los demás te den, pero sin embargo que tú te puedes dar con total libertad, sin necesidad de esperar que otros lo hagan por ti. Después tiene que ver con el exceso de cantidad de tiempo haciendo cosas sin detenernos a revisar la calidad. Y a veces tiene que ver también con hacer cosas solo por hacer, por estar ocupado nada más, por creer que así es la productividad, y hay que saber también para qué, con qué fin uno está siendo productivo. Y lo más distintivo de este tipo de productividad tiene que ver con el no parar cuando el cuerpo lo pide. ¿Y qué pasa cuando no paras cuando tu cuerpo te pide?
la vida misma se encarga de hacerte parar, y muchas veces no de una manera suave o como una caricia, no. Te hace parar de una manera que te duele, que te hace desestabilizar incluso, y te obliga a que tomes una pausa, que escuches lo que te quiere decir. Lo digo desde mi experiencia porque hubo veces que estuve tan activa que hubo, por ejemplo, un momento en donde me agarró algo tipo influenza o algo así y no podía hacer mucho, apenas y a duras penas hacía las tareas de la universidad y estuve obligada a parar porque mi cuerpo no daba en ese momento. Y tuve que aprender a amarme, a quererme incluso estando así y no solo a quererme solo cuando estaba productiva. Es un error en el que yo he caído. Quererme o que mi amor propio dependa solo de si estoy haciendo un montón de cosas y que mi amor propio sea incondicional. Eso es lo que yo tuve que aprender de este episodio y de varios episodios así. Por ejemplo, cuando hago una vista retrospectiva acerca de la depresión que sufrí hace tiempo. Todas esas cosas a mí me hacen pensar en este punto. Hay que saber parar cuando el cuerpo te pide que pares. Hay que escucharlo, porque es más sabio de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Ahora vamos a ir con la productividad sana, la solución a este problema. Define un tiempo de calidad antes que cantidad. Un tiempo en donde hagas eso que vos quieres hacer, pero te enfoques, lo hagas bien, no de manera compulsiva, perfeccionista, como alguna vez lo hice hace tiempo, algo que ya he mejorado mucho ahora, porque eso la vida misma me obligó a soltar. Me obligó a soltar el perfeccionismo, la paranoia porque todo salga exactamente como yo quiero, en donde yo terminaba exhausta física y emocionalmente, incluso antes de haber empezado a actuar. Suena raro, pero así fue. Esto es la parálisis por análisis que produce este tema del perfeccionismo excesivo. Después tienes que tener metas claras, sí, pero flexibles, rotas en trocitos pequeños que se conviertan en acciones diarias, microacciones, planes que sean sostenibles a largo plazo. Tienes que saber hasta dónde da tu cuerpo y tu mente, saber cuándo parar y cuándo seguir. Esto te va a dar mucha ventaja en este mundo porque a veces uno quiere hacer todo de manera desenfrenada, pero no siempre se puede porque el cuerpo te dice basta. Y para que sea sostenible a largo plazo, los microhábitos son lo ideal, básicamente. O dependiendo de cómo te dé tu cuerpo o de cómo te dé el tiempo, hacer cierta cantidad de tareas, no ponerte demasiadas porque quizás no las vas a hacer todas y te vas a sentir frustrado o frustrada. Hacer una cierta cantidad de tareas importantes, imprescindibles, que realmente te van a favorecer a largo plazo, más allá de corto plazo, y después de eso irlas repitiendo, o no repetir las tareas, sino hacer las cosas de esta misma manera hasta que se cree una productividad que sea sostenible, o sea, una disciplina que tú puedas seguir llevando como estilo de vida a largo plazo y no solo una explosión de energía de actividades durante una semana para luego terminar agotado y no querer hacer nada y luego frustrarte para luego volver a empezar y así un círculo vicioso en el que estuve antes pero de que ya salí cuando apliqué esto que les estoy diciendo ahorita. Bueno, gente, espero haberles podido compartir mi experiencia de una manera u otra. Todo lo que yo digo generalmente parte desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde lo que aprendí y espero que les sirva muchísimo. Ahora me gustaría hacer una pregunta muy reflexiva. ¿Estás avanzando con disciplina sana o te estás castigando? Respóndame en los comentarios, me gustaría saber sus opiniones porque todos siempre podemos aprender de este tema. Es algo que yo he vivido, como les dije, y que me gustaría saber sus experiencias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Espero que estas reflexiones los hayan ayudado a replantearse algunas cosas en su vida,
que los haya motivado a seguir trabajando por sus sueños, pero de manera saludable, siempre desde el amor propio, porque esto te da las herramientas necesarias para poder afrontar cualquier cosa que se venga encima, porque sé que la vida está llena de imprevistos, pero mientras te tengas a ti, todo va a ser más fácil. ¡Chao! Estás en el podcast Un café para la vida. Un café, una pausa, una caricia para el alma. Aquí se crece con suavidad, con ternura y con la certeza de que cada pequeño paso cuenta, sin comparaciones.